Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una figura que, la verdad, es fascinante, el Papa Inocencio I, un líder que tuvo que guiar a la Iglesia en uno de los momentos más convulsos y caóticos que se recuerdan, ni más ni menos que la caída del Imperio Romano de Occidente. Y para empezar, vamos con un dato que seguro que llama la atención. San Inocencio I fue, según nos cuenta San Jerónimo, hijo de su predecesor, el Papa Anastasio I. Sí, así como suena. Claro, esto en aquel entonces era posible porque su padre ya tenía su familia antes de ser elegido pontífice. Desde luego un comienzo bastante peculiar para un papado que iba a estar lleno de desafíos. Para hacernos una idea de quién fue, es clave viajar a su época. Su pontificado, que va del 401 al 417, fue una auténtica montaña rusa. Imaginen, la invasión de los visigodos, el trauma del saqueo de Roma en el 410, y por si fuera poco, unas crisis teológicas profundísimas que amenazaban con romper la Iglesia por dentro. Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido para entender su figura. Vamos a ver cómo fue ese papa en medio de la tormenta, cómo defendió Roma y la fe, qué papel jugó en la consolidación de la autoridad papal y al final nos detendremos a reflexionar sobre un tema que sigue muy vigente, la gracia. Inocencio se encontró, por así decirlo, con una papeleta doble. Por un lado, la presión imparable de los pueblos bárbaros sobre un imperio que se caía a trozos. Y por otro, las herejías, ideas que ponían en jaque los mismísimos cimientos de la doctrina cristiana. Una verdadera prueba de fuego para cualquier líder. Vamos a empezar por el primer gran frente, la amenaza que venía de fuera. El imperio estaba cada vez más débil, y los visigodos, con su líder Alarico a la cabeza, lo sabían perfectamente. Su avance fue implacable, y nos lleva a un año que, de verdad, cambió la historia. 410. Esta fecha resuena con fuerza en la historia. En el año 410, por primera vez en casi 8 siglos, la mismísima Roma fue saqueada. Fue un shock tremendo para todo el mundo conocido, una señal clarísima de que una era estaba terminando. Y aquí es donde vemos la verdadera talla de Inocencio. A ver, él no era un general, era un pastor. Se sumó a la comitiva que fue a negociar la paz. Y aunque efectivamente no pudo evitar el saqueo, logró algo que fue crucial. Convenció a Alarico para que se respetara la vida de la gente y además que las iglesias se convirtieran en refugios seguros. Durante 3 días de auténtico caos, los templos fueron un lugar de cobijo para todos, fuesen cristianos o no. Bueno, pues dejamos por un momento la crisis, digamos política y militar, para meternos de lleno en otra batalla que no era menos importante, la batalla de las ideas, que se libraba en el corazón mismo de la Iglesia. La principal amenaza tenía un nombre: pelagianismo. Suena un poco técnico, pero la idea en el fondo es bastante sencilla. Básicamente, defendía que uno podía salvarse por su propio esfuerzo, por sus méritos, quitándole importancia al papel fundamental de la gracia de Dios. Y aquí se ve muy bien el choque de trenes. Por un lado, Pelagio, que pone todo el acento en el esfuerzo, el mérito, las tesis, y por el otro, su gran oponente, San Agustín de Hipona, que defiende la gracia como un don, como un regalo gratuito de Dios. Eran dos maneras radicalmente opuestas de entender la fe. Y en medio de esta encrucijada, ¿qué hizo el Papa Inocencio? Pues lo tuvo clarísimo. Se posicionó firmemente del lado de San Agustín. Y ojo, que su defensa no fue solo teórica, llegó a proteger físicamente a San Jerónimo, que también defendía la doctrina de la gracia cuando fue atacado por partidarios de Pelagio. La cosa llegó a su punto álgido cuando los obispos de África condenaron el pelagianismo y pidieron la confirmación de Roma. Inocencio la dio, sin dudar. Y al enterarse de esta decisión, San Agustín pronunció esa frase que ha pasado a la historia: Roma locuta, causa finita. O sea, Roma ha hablado, la causa ha terminado. Un momento clave, sin duda. Claro, esta manera de actuar tan decidida no solo sirvió para resolver una crisis, sino que también sentó las bases de lo que sería el futuro de la autoridad del Papa. Inocencio veía que con un imperio que se fragmentaba, la unidad de la Iglesia era más necesaria que nunca. Por eso trabajó para consolidar la autoridad de Roma. ¿Y cómo lo hizo? Pues fundamentalmente sobre 3 pilares, estableciendo la norma romana como una guía para todos, afirmando que la legitimidad de los obispos dependía de Roma y que esta era la última instancia a la que acudir en los asuntos más importantes. Y miren, no hay nada como leer sus propias palabras para entender su visión. En una carta a los obispos de África, escrita ya casi al final de su vida, deja este principio clarísimo. Leemos: cualquier asunto que se trate no ha de considerarse terminado hasta tanto llegue a noticia de Roma. Rotundo. Hemos visto al diplomático, al defensor de la fe, al constructor de la unidad, pero toda esta historia que ocurrió hace más de 1600 años tiene un eco que llega hasta nuestros días. Porque al final la pregunta es esa: ¿qué importancia tiene hoy esta antigua discusión sobre si nos salvamos por nuestros méritos o por la gracia? Pues seguramente mucha más de la que parece.
Esta cita de Vicente Borragán da totalmente en el clavo. Esa tendencia, ese pelagianismo de pensar que podemos comprar o ganarnos el favor de Dios a base de méritos y sacrificios, sigue muy presente. Es una tentación muy humana, la de creer que todo depende de nuestra propia fuerza. Y aquí está, yo creo, el gran legado de San Inocencio. Su defensa de la doctrina de San Agustín es un recordatorio que nunca pasa de moda. La fe no va de acumular puntos o de ganar méritos, se trata más bien de acoger un don, un regalo inmerecido que se nos ofrece gratis. Una verdad tan sencilla y a la vez tan revolucionaria.